San Pedro del Río es uno de esos pueblos de la sierra andaluza donde el tiempo parece ir más lento y todos saben lo que haces antes de que tú lo recuerdes. Las casas encaladas, los callejones en sombra, las plazas con bancos de hierro forjado, todo parecía parte de una postal en sepia. Aquella noche, sin embargo, yo no era una mujer de postal. Era alguien distinta. El ayuntamiento organizaba un cóctel benéfico en la terraza del centro cultural, una idea de Ernesto, mi marido, que llevaba semanas buscando apoyo político para un nuevo proyecto de urbanismo sostenible. Yo estaba ahí como siempre, a su lado, elegante, correcta. Pero esa noche elegí otra versión de mí. Llevaba un vestido negro de satén, hasta la rodilla, ajustado, con tirantes finos. Debajo, medias color piel sujetadas con encaje negro y un conjunto de lencería azul noche que me abrazaba la piel como un secreto. Me había maquillado con discreción, labios suaves, ojos delineados con sombra color ámbar. No era para él. Era para mí. Para recordarme que aún estaba viva bajo el papel de esposa de político. Ernesto se evaporó en cuanto llegamos, sumergido entre hombres con trajes grises y sonrisas prestadas. Me quedé sola en la barra, jugando con la copa de cava, observando los reflejos del mantel como si en ellos pudiera leerse mi destino. Y entonces apareció él. Fernando, el padre de Ernesto. Siempre distante, irónico, con esa elegancia seca de los hombres que saben mirar desde el margen sin mancharse nunca. Siempre fue cordial, medido. Pero esa noche, se acercó con una media sonrisa y un vaso de vino tinto entre los dedos largos. Siempre tan firme en medio de la banalidad, dijo, inclinándose apenas hacia mi oído. Su aliento era cálido y contenía algo a lo que no supe poner nombre. No me aparté. Le respondí con una frase cualquiera que olvidé al instante, porque lo que siguió fue un diálogo suave, hecho de insinuaciones, de pausas largas, de sonrisas cortas y palabras que decían mucho sin pronunciarse del todo. Nos fuimos alejando del centro del cóctel casi sin notarlo, como si el mundo se hubiese estrechado hasta caber solo entre los dos. Él me miraba de una forma que nadie más lo hacía, no con deseo explícito, sino con atención. Como si pudiera ver los hilos invisibles de mi respiración. Cuando llegó la hora de volver a casa, no quedaban asientos en el coche que compartíamos. Fernando y yo compartimos un taxi. No dijimos nada durante el trayecto. Él miraba por la ventana. Yo lo miraba a él. En el reflejo del cristal, las calles parecían sueños de otros. Antes de bajar, me sostuvo la mirada más tiempo del que le permitía su rol. Su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Y yo no dormí esa noche. Me quité el vestido, deslicé las medias lentamente, y me miré al espejo con el cuerpo aún envuelto en ese azul de deseo contenido. No era una mujer que se maquillaba para gustar. Era una mujer que se recordaba a sí misma, al fin. Toqué el encaje con la yema de los dedos y lo dejé encima del tocador, no para usarlo, sino para tenerlo cerca. Algo se había despertado. Y ya no quería volver a dormir. Esa semana pasó como un eco. Me deslicé por los días sin dejar huella. Cociné, respondí a llamadas, escuché a Ernesto contarme sobre sus reuniones con el concejal de Linares, sobre una cooperativa de energías limpias, sobre gente que ya no me importaba. Le sonreía, como si aún habitara en la misma casa que él. Pero la verdad es que vivía dentro de otra, una que existía entre pausas, miradas y el calor invisible que había dejado la cercanía de Fernando. El sábado fuimos invitados a almorzar a casa de los padres de Ernesto,
en las afueras de Úbeda. La urbanización era de esas con jardines amplios y cercas bajas cubiertas de bugambilias. Elegí mi ropa sin pensarlo demasiado, pero cada pieza decía más de lo que admitía: un vestido blanco de manga corta, ajustado, sin escote pero que seguía con precisión la línea de mi cintura. Debajo, el conjunto azul oscuro. El mismo. El que me había hecho sentir viva. La casa olía a guiso de col, té de canela y leña. Ernesto se sumió en conversación con su hermano, yo fui a la cocina a ayudar con los postres. El ambiente era cómodo, familiar. Pero algo vibraba por debajo, como un cable de alta tensión enterrado en la tierra. Fernando se acercó cuando yo disponía mermelada en pequeños cuencos de cerámica. No me tocó, pero su presencia detrás de mí encendía la piel. Dejó su mano muy cerca de la mía, sin tocarla. Hoy estás callada, dijo con esa voz suya, suave pero firme. Tuve una mañana difícil, respondí, rozándome el mentón con la mano en un gesto distraído que sabía que él notaría. Y lo notó. Sentí como su mirada bajaba, sin caer en vulgaridad, sino en algo peor, poder. Sabía exactamente cuánto podía mirar sin ser reprendido. Jugaba con los márgenes como quien toca los bordes de un cuchillo. Más tarde, cuando todos salieron al patio a tomar té, yo regresé a la cocina por el azucarero. Escuché sus pasos antes de verlo. ¿Sabías que tu forma de caminar se oye antes de que entres a una habitación? Sus palabras fueron una caricia peligrosa. Me giré lentamente. ¿Eso es bueno? Eso es peligroso. Nos miramos, el silencio cortaba el aire como cristal. Yo escuchaba, a lo lejos, las risas de los niños del vecino. Dentro, reinaba el mutismo. Él no hizo nada más. Solo me miró. Pero fue suficiente. Un escalofrío me recorrió la espalda. No de miedo. De deseo. Aquella noche, en el coche de regreso a casa, Ernesto hablaba sobre nuevos proyectos, sobre la feria de Jaén, sobre contactos de Madrid. Yo solo asentía, pensando en una frase simple: eso es peligroso. Y lo peligroso me llamaba. A la mañana siguiente, desperté con una ansiedad dulce. Me puse un albornoz fino, de satén claro, y me senté junto a la ventana mientras el aire aún tenía ese tono gris del amanecer. En mi mente, no podía quitarme el recuerdo de su voz, su cercanía, su perfume a tabaco caro y sándalo. Me levanté y, sin pensar, busqué otro conjunto, uno negro, con encaje en la espalda. Me lo puse debajo de la ropa cómoda. Nadie lo vería. Pero yo sí. Yo sabría. 2 días después, encontré un motivo para volver a su casa. Un viejo álbum de fotos que, supuestamente, necesitaba para preparar un collage sorpresa para el cumpleaños de Ernesto. Fernando contestó con un mensaje escueto. Después de las 4. Estaré en casa. No supe qué me alteraba más, su tono neutro o lo que se escondía entre sus palabras. Me vestí con un vestido gris claro de cuello alto, manga hasta el codo, ajustado a la cintura. Elegí unos zapatos azul marino de tacón bajo. Y lencería roja. No porque pensara que él la vería, sino porque sabía que él la sentiría. Llegué a su casa un poco antes de las 4:30. La tarde era gris, el cielo encapotado como si presintiera que algo iba a romperse. La calle estaba mojada por una lluvia reciente, y el asfalto brillaba bajo las nubes. Me detuve un momento frente al espejo retrovisor,
respiré hondo, y bajé del coche con el corazón apretado en el pecho. Fernando abrió casi al instante. Llevaba una camisa de lino desabrochada en el cuello y unos jeans que le daban un aire más joven, más terrenal. Su cabello un poco despeinado, la sombra de la barba marcando su mandíbula. Por un instante, no parecía el padre de mi marido. Solo un hombre. Un hombre que me había esperado. Pensé que no vendrías, dijo, sin apartar los ojos. Yo también lo pensé, respondí. Pero aquí estoy. Me condujo a la veranda trasera. Sobre la mesa había un termo con té y un cuaderno de cuero viejo. El álbum de fotos. Nos sentamos. Comenzamos a pasar las páginas, uno junto al otro, comentando imágenes donde Ernesto aparecía de niño, con las rodillas raspadas y la sonrisa torcida. Nos reíamos. Pero nuestras risas no eran inocentes. Eran excusas. En algún momento, nuestras manos quedaron demasiado cerca. Sus dedos estaban quietos, apenas rozando la mesa. Yo los cubrí con los míos. No por impulso. Por decisión. Él no se movió. Solo me miró. No dijo nada. No preguntó. Apretó mi mano con la suya. Y eso bastó para incendiar todo el día. Pasaron días. Una semana. Pero en mi interior esa tarde se repetía sin cesar. Cada gesto de Ernesto me resultaba más ajeno. Cada beso en la mejilla, cada palabra cotidiana, eran un telón de fondo detrás del cual vivía mi verdadera historia. Y entonces, un mensaje. Necesito ayuda para elegir un regalo para Ernesto. ¿Me vendría bien tu gusto, hoy, después del almuerzo? Era inocente. Casi. Pero yo lo leí como lo que era, una cita velada. Me vestí con un vestido gris perla, de cuello cerrado y mangas ajustadas que dejaban mis clavículas al descubierto. Me puse un conjunto rojo debajo. No porque lo fuera a ver, sino porque sabía que lo sentiría. Elegí unos tacones discretos, me recogí el cabello en un moño bajo, y salí rumbo a la cita. Nos encontramos en un viejo centro comercial en las afueras de Baeza. El edificio tenía su encanto decadente, suelos de azulejos antiguos, escaparates con luz amarillenta, olor a café recién hecho. Fernando me esperaba junto a la entrada, con una expresión que no mostraba emoción, pero cuyos ojos delataban todo. No hubo abrazos. No hubo saludos de más. Solo empezamos a caminar juntos por los pasillos. Entramos a una tienda de ropa masculina. Él tocaba las telas con naturalidad, yo le mostraba modelos, galas, cortes. En medio del ruido de la tienda, entre camisas dobladas y corbatas estampadas, algo se estaba gestando. Últimamente Ernesto tiene un gusto extraño, dije, girando entre mis dedos una corbata de color vino con patrón abstracto. Tiene una forma extraña de valorar lo importante, respondió él, mirándome directo a los ojos. No aparté la vista. En ese instante, en aquel pasillo anodino, el juego empezó de verdad. Todo lo anterior había sido preámbulo. Después de comprar, me propuso tomar un café. Acepté. Fuimos a un pequeño local escondido en un patio interior. Un sitio íntimo, con toldos que arrojaban sombras suaves sobre la mesa. Pedimos té. No lo tocamos. Hablábamos poco. Él extendió la mano y tomó la mía. Así. Sin permiso.
sin explicación. La sostuvo con fuerza tranquila. No sé a dónde nos lleva esto, dije, sin retirar los dedos. Yo tampoco. Pero no quiero frenarlo. Yo tampoco. Me da miedo, que un día no sepamos parar. ¿Y si eso es justo lo que llevamos esperando toda la vida? Después del café, me llevó hasta la estación. En el coche sonaba la radio, una canción antigua, de esas que te atraviesan sin pedir permiso. El silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier promesa. Antes de bajar, me abrazó. Fue largo. Silencioso. Su mano en mi cintura. Su respiración cercana. Todo mi cuerpo vibraba. Mi mente callaba. ¿Nos veremos otra vez? Preguntó, sin soltarme. Sí, susurré. Muy pronto. Esa noche en casa, mientras Ernesto hablaba de presupuestos y nuevos inversores, yo sonreía. Sabía que ya era otra. Una mujer con dos mundos. Y que en el segundo, por fin respiraba. Los días siguientes fueron un limbo dulce y cruel. Despertaba temprano, como siempre. Preparaba el desayuno, planchaba camisas, contestaba mensajes. Pero todo lo hacía desde otro lugar. El cuerpo seguía en casa. Pero el alma se había quedado en ese coche, en ese abrazo. En esa mano sobre mi cintura. Fernando no escribía. Yo tampoco. Y sin embargo, el silencio entre los dos no era ausencia. Era una pausa cargada. Como el espacio antes del trueno. Hasta que, una noche, Ernesto anunció que nos habían invitado a pasar el sábado en casa de su viejo amigo Mateo, en las afueras de Linares. Una reunión familiar, mucha gente, muchos niños corriendo por el jardín. Asentí sin emoción, sabiendo que estaría presente, pero lejos. La casa era grande, antigua, con una terraza rodeada de macetas y un salón con ventanales que daban al campo. Yo caminaba entre los invitados como un fantasma con sonrisa. A la mitad de la tarde, sentí la vibración del móvil en mi bolso. Un mensaje. De él. Sé que no puedes hablar. Solo quería decirte, que te echo de menos. Me aparté hacia una habitación con balcón. Cerré la puerta detrás de mí y leí el mensaje una y otra vez. No contesté. Solo apoyé la frente en el cristal y suspiré. Él lo supo. Lo sintió. No hacían falta más palabras. Esa noche, mientras regresábamos en coche, Ernesto hablaba sin parar. Sobre la cena, sobre cómo había envejecido Mateo, sobre una posible obra en el centro. En un momento, soltó una frase con tono de broma. Tú y mi padre últimamente habláis más que nunca. Sentí un golpe sordo en el pecho. Una alarma muda. Me limité a sonreír. Esa noche, cuando él ya dormía, salí al balcón en camisón. El viento movía las cortinas. En el cristal oscuro, mi reflejo era el de otra mujer. Alguien que ya no podía volver a la ignorancia. Alguien peligrosa. Alguien viva. Y entonces, a la mañana siguiente, otro mensaje. Más directo. Me voy unos días a la casa del campo, en la Vega Alta. No habrá nadie. Si quieres venir, ven. No tienes que decir nada. Solo ven. Lo leí al menos 10 veces.
El corazón me latía como si fuera a estallar. No respondí de inmediato. Me limité a levantarme, preparar una pequeña maleta, y decirle a Ernesto que me iba a visitar a Marta, una amiga en Baeza, para desconectar. No preguntó. No sospechó. Solo me deseó buen viaje. La casa estaba en un pequeño pueblo perdido entre colinas, encalada, con tejado de tejas y un jardín trasero lleno de almendros. Al llegar, el cielo se teñía de nubes suaves, y el olor a tierra húmeda llenaba el aire. Fernando abrió con una camisa blanca arrugada y jeans oscuros. Tenía el cabello despeinado, la barba sin afeitar. Parecía otro. O tal vez, por fin era él. Pensé que no vendrías, dijo, con la misma voz grave y baja de siempre. Yo también. Pero ya estoy aquí. No nos abrazamos. No nos besamos. Solo nos sentamos en la veranda, con té y pan con mermelada de ciruela negra. Hablamos de libros, de ciudades ruidosas, de cómo se sentía la soledad cuando uno la elegía. Pero nuestros cuerpos decían otra cosa. Una danza antigua, inevitable. Después, me llevó al jardín. Una vieja hamaca colgaba entre dos almendros. Me senté. El viento jugaba con los pliegues de mi vestido. Fernando se colocó detrás y comenzó a empujar suavemente. Sus manos, grandes, fuertes, apenas rozaban mis caderas. Pero lo hacían todo. Si te beso ahora, todo cambiará, susurró, deteniendo el movimiento. Todo ya cambió, respondí, sin abrir los ojos. No me besó. Solo deslizó su mano por mi cabello, desde la nuca hasta el hombro, y entró en la casa. Y yo supe, esa noche sería la más larga de mi vida. La noche cayó lentamente sobre la casa como un manto de terciopelo. La luz del porche era tenue, casi dorada. Después de cenar apenas un poco, cada uno en silencio, nos retiramos a nuestras habitaciones. Yo subí las escaleras con el corazón en la garganta, los pasos descalzos sobre la madera antigua. La habitación era sencilla, una cama con cabecero de hierro, sábanas que olían a jabón y madera, una lámpara con tulipa de encaje que dejaba sombras suaves en las paredes. Abrí la ventana. El aire era tibio, lleno del aroma de los almendros en flor. Afuera, solo el canto de los grillos. Dentro, solo yo, y el eco de sus pasos abajo. Me puse una camisola blanca, fina, con detalles de encaje en el pecho y una abertura discreta en la espalda. El cabello suelto, desordenado por el viento. Me miré en el pequeño espejo del armario. No era la mujer que vino a este lugar, era la que había esperado años para existir. Unos minutos después, 2 golpes suaves en la puerta. Me acerqué y la abrí sin preguntar. Fernando estaba allí, sin palabras. Entró con un gesto lento, y se quedó quieto en medio de la habitación. No debía subir, murmuró. Yo tampoco debía venir, respondí. Pero estamos aquí. Se acercó, despacio, como quien se acerca a una herida que no quiere romper. Su mano se posó en mi hombro, apenas un roce. Luego en mi mejilla. Sentí el calor de su piel como una corriente eléctrica. Cerré los ojos. Si hacemos esto, ya no hay vuelta atrás. ¿Tú quieres volver atrás? Sus labios encontraron los míos. Lentos. Densos. Como si se dijeran lo que nunca se atrevieron a escribir. Me rodeó con sus brazos y sentí su cuerpo contra el mío.
Mis manos buscaron su nuca, sus hombros, su espalda. No había prisa. Solo verdad. Me levantó el rostro con la punta de los dedos y me miró como si buscara algo perdido hace mucho tiempo. Comenzó a desatar los botones de su camisa. Yo deslicé las tiras de mi camisón por los brazos. Todo era silencioso, reverente. Casi sagrado. Nos acostamos sin hablar. Nuestros cuerpos se encontraron como lenguas de fuego. Cada caricia era una confesión, cada aliento, una promesa rota. Me acariciaba como si me reconstruyera. Lo tocaba como si fuera la única certeza en un mundo que ya no entendía. No era pasión. Era rendición. Cuando todo terminó, no nos separamos. Su frente se apoyó en la mía. Su mano acariciaba mi muslo, suave, como si preguntara si todavía estaba allí. Mi respiración se acompasaba a la suya. Estábamos suspendidos en ese instante que no quería morir. Sabes que esto no será fácil, susurró él, sin abrir los ojos. No vine a buscar facilidad. Vine a encontrarme. Al amanecer, me levanté en silencio. Me vestí lentamente, sintiendo cada prenda como una despedida. No nos dijimos adiós. No lo necesitábamos. Salí de la casa con la luz del alba en la cara y el pecho lleno de fuego. En casa todo estaba igual. Ernesto veía un documental sobre infraestructura en Andalucía. Me preguntó si Marta estaba bien. Le dije que sí. Ni siquiera notó la diferencia en mi voz. Pero ya no era suya. Ni de nadie. Una semana después, un último mensaje llegó. Me ofrecieron trabajo en Galicia. Me voy unos meses. Quizás más. Tal vez es mejor así. Tal vez no volvamos a vernos. Pero me quedo con todo. No supe qué responder. Me quedé quieta, sintiendo como las lágrimas no eran de tristeza, sino de liberación. Salí al balcón. El viento jugaba con los visillos. Miré al cielo y supe que esto no era un final. Era otra historia. Una que ya no necesitaba permiso. Solo verdad.